Gracias, Señor. Gracias. Amén. Pueden ocupar sus lugares esta mañana. Y buscar en sus Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Cuando el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse, de ser un pueblo relativamente pequeño al llegar a Egipto, y a su salida ya eran muchos más. Y durante el viaje en el desierto, Moisés era el que ministraba, ¿verdad?, al pueblo. Aarón le apoyaba, y seguramente María en la alabanza. Pero llegó el momento en que Dios le habló a Moisés a través de su suegro, diciéndole que era necesario que buscara hombres de virtud. Porque a pesar de que las mujeres son una bendición para un hogar, siempre el líder, la cabeza del hogar, somos los responsables mientras estemos ahí, ¿verdad? De llevar bien el hogar, de tener la sabiduría, la diligencia, la virtud para guiar un hogar. Y pensando en eso, yo quiero dirigirme esta mañana precisamente a cada cabeza de hogar, porque Dios anhela que cada uno de nosotros lleguemos a ser hombres de virtud. Hombres, como dice el verso 6 de Proverbios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay otra versión que dice hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hombre digno de confianza. Sabes que a ti como cabeza, a ti y a mí, Dios nos ha encomendado y nos ha tenido confianza. ¿Puedes imaginar un poquito cómo Dios, siendo Dios, depositó en ti y en mí su confianza? Él está confiando en que tú y yo vamos a hacer lo correcto en el hogar. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y si hay que hallarlo, es porque no hay muchos, ¿no? O porque están escasos. ¿Cuántos hombres de verdad habrá en este lugar? Y sí, amados, en nuestra sociedad, no solo en la iglesia, se requieren hombres de virtud, hombres de verdad. Porque cualquier hombre puede llegar a procrear por medio de su esposa hijos, o de una mujer hijos.
Pero solo un hombre de virtud, un hombre de verdad, puede ser padre, como lo es nuestro Padre Celestial. Y quiero que veamos algunas características que debemos buscar nosotros, varones, como líderes de nuestro hogar, para llegar a ser de esos hombres fieles, dignos de confianza, hombres íntegros, hombres de virtud, hombres de verdad. En Génesis capítulo 7 veamos una primer característica que Dios quiere desarrollar en nosotros y que Él busca que tengamos. Tomemos de ejemplo a Noé. Génesis capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. Fíjate, Padre, nuestra responsabilidad es no dejar ni uno solo de nuestros hijos fuera del arca. Si todavía batallas con alguno de tus hijos, o más de uno, no dejes de luchar por él o por ella, porque tú y yo daremos cuenta delante de Dios. Dios quiere que tú y yo y toda nuestra casa nos salvemos. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En Hebreos, citando a Noé precisamente, o Hebreos capítulo 11, el capítulo que nos habla de la fe y de los hombres y mujeres de fe. En Hebreos 11, verso 7, Hebreos 11, verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuántas veces nos han advertido nuestra cobertura? Y nos sigue advirtiendo, ¿verdad? Cada seminario, cada vez que hay un mensaje de Él, nos sigue advirtiendo. Y aquí dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que venían, pero no se veían todavía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Preparó el arca. ¿Estamos preparando nuestra arca, hermanos, varones? ¿O estás dejando y delegando esa responsabilidad a tu esposa cuando a ella no le pertenece mientras tenga un marido? Tú y yo somos los responsables de construir el arca, de preparar el arca, de meter a todos en el arca para que puedan, junto con nosotros, terminar la carrera. Dios nos ha advertido, hermanos, y nos sigue advirtiendo continuamente en cómo debemos conducirnos dentro y fuera de la iglesia, en nuestro hogar y fuera de ella. Pero una de las características que vemos aquí en estos dos pasajes es que todo hombre de verdad debe ser un protector para su familia, un protector para su esposa, un protector para sus hijos. Dios es nuestro mayor ejemplo de paternidad y Él nos brinda protección. Hay muchos versículos que nos hablan de que Él es el protector. Salmo 94, 22, no vaya ahí, pero ahí habla de que Él es un refugio, un lugar donde podemos encontrar protección. En el lugar donde tú y yo nos encontremos, en la casa, en la calle,
Nuestra familia debe sentirse segura, no amenazada. Porque tú y yo estamos llamados a ser hombres de virtud, hombres de verdad. Un hombre de verdad pelea por su familia, no con su familia. Un hombre de verdad, un hombre de virtud pelea por su esposa, no con su esposa. Y cuando alguien tiene un protector, eso da confianza. Hablábamos de la última vez que compartí, hace 2 semanas, hablábamos de la importancia que Dios le da a la mujer, ya sea que tenga marido o esté sola, como Pablo dice. Dios tiene en su corazón un lugar especial para la mujer, pero ella tiene su papel, ella tiene su lugar en la familia. Entonces el esposo es, y hablábamos en ese momento de cómo la mujer que es sola, que no tiene un marido, necesita una cobertura, una protección. De eso nos habla la cobertura. Cuando se cree que María, la madre de Jesús, enviudó, porque después de un tiempo ya no aparece ahí José, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, una de las cosas que vemos en los evangelios y que nos habla precisamente de cómo como mujer sola debes tener una cobertura, es que estando María, si fue así, estando sola, viuda o sin un marido, cuando Jesús está en la cruz le dice: María, refiriéndose a Juan el discípulo, he ahí tu hijo. Y a Juan, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo: tú no puedes quedarte sin cobertura. Yo era tu cobertura, como tu hijo. Ahora ya no está mi padre terrenal, ni yo voy a estar. Tú necesitas como mujer una cobertura, una protección. Por eso, María, ahí está tu hijo. Juan, ahí está tu madre. Pero nosotros los varones debemos brindar esa confianza. Debemos ser la protección del hogar. Debemos usar nuestra autoridad, nuestra fuerza, nuestra sabiduría o lo que Dios nos da para edificar nuestro hogar, nuestra familia. Y protegerla, escúchame bien, de todo lo que puede dañar nuestra casa y nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 7 nos da una advertencia. Deuteronomio 7 y versículo 26. Deuteronomio 7, 26 dice: no traigas cosa abominable a tu casa. No permitas que nada de lo que traiga una influencia de demonios o una influencia del mundo entre a tu hogar. No va a ser tu esposa la que decida. A veces la esposa es la que trata de intervenir, ¿verdad? Diciéndole al esposo: eso no está bien que lo metamos en casa, eso no está bien que vean los hijos, eso no está bien que entre. Y el marido a veces es más ligero o liviano. No debe ser así. Aquí dice: no traigas cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. ¿Sabes lo que significa anatema? Significa maldición. Para que no estés bajo maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldición, es anatema. Un protector es alguien que vela, que vigila. ¿Estás vigilando a tus hijos? ¿Estamos vigilando a nuestros hijos? Debemos vigilarlos constantemente. No solo a las señoritas, sino también a los varones, pero vigilarlos con la ropa que usan, con lo que ven, con las amistades
que deben tener. Y bueno, a veces es triste, pero aún dentro de la iglesia pudiera ser que requieres de cuidar de esas amistades, porque algunos padres permiten cosas en hijos que nos han enseñado que no debieran hacer, o ver, o comentar. Los que están en el concurso bíblico de memorización saben, ¿no? En el librito de preguntas para niños hay muy buenas preguntas y instrucciones claras de lo que no deben de ver, de lo que no deben de entrar, revistas, periódicos, cosas que pueden ensuciar su corazón, videos, cosas que no edifican. ¿Qué hacía Job, hermanos, con sus hijos? Él era un protector. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. ¿Puedes pensar un poquito cómo era Job? Los primeros versos nos describen las características que él tenía como un hombre de virtud, un hombre de verdad, íntegro. Dice la Biblia que era íntegro, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tú crees que no enseñó eso a sus hijos? Seguramente, pero aquí ya no estaban con él, porque aquí ya cada quien estaba en su casa. Es decir, ya eran mayorcitos, probablemente casados, pero él seguía diciendo: ¿y qué tal si están fallando en algo? Voy a llevarlos en oración, porque un protector, un hombre de verdad, un hombre de virtud, parte de esa protección es que es un intercesor. Lleva ese pectoral y el efod. ¿Se acuerdan de las vestiduras del sacerdote? ¿Qué tenía en el pectoral? Los nombres de las 12 tribus. Y en el efod también, ¿no? En los hombros y acá, en el corazón y en los hombros, llevando la carga de sus hijos. Esa es una característica. Somos protectores, tenemos una palomita en eso, varones. Si no, corrijamos eso. Otra característica de un hombre de verdad o de virtud es que es un maestro. Enseña, instruye. Regresando a Deuteronomio, capítulo 6. Es que, hermanos, el hogar, la familia es de las cosas más sagradas que Dios quiere que cuidemos. Deuteronomio 6, verso 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, ¿verdad? Como padres, sobre uno. Porque si no, ¿cómo puedo enseñarlas? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estamos repitiéndole a nuestros hijos las verdades que nos enseñan los domingos, que nos enseñan en la reunión de hogar los martes, que oímos en los seminarios. Estamos repitiendo esas palabras que son palabras de la Escritura, pero estamos enseñándolas. Miren,
La sociedad nos enseñó por mucho tiempo, y sigue haciéndolo, creo, para los que van a un colegio público o privado, en cuanto a los hijos que van a la escuela. Nos engañaron por mucho tiempo, hasta que Dios abrió nuestros ojos. ¿En qué sentido? No es cierto, y aquí hay varias hermanas y hermanos que han trabajado o siguen trabajando en escuelas, en instituciones de educación. No es cierto que los padres piensan o llegaron a pensar muchas veces que los responsables de la ignorancia o lo que el comportamiento del niño, del joven, del adolescente es el maestro o la maestra. Y a veces los padres van y maestra, es que mire, mi hijo no aprende, y cuando la responsabilidad, nos dice la Escritura, es de nosotros. Tenemos aquí clase para los niños de vez en cuando, una vez o 2 veces al mes. Y las hermanas que se preparan para dar una instrucción del tema que se ve con los pequeños, se esfuerzan, preparan con diligencia. Pero si ellos después llegan a casa y ven a su mamá o a papá que no les instruye en esos mismos caminos, que no les repite esas mismas palabras como dice aquí, es una tarea que el Señor les daba a Israel y nos da a nosotros. De mañana, en el camino, antes de dormir, cuando se levanten, ponerlas en casa. No va a haber un fruto muy visible. Hay jóvenes que hoy están, jóvenes que eran cristianos, están ahora en el mundo, caídos de la gracia. Quizás estuvieron en una escuelita dominical con las maestras, pero quizás los padres en algún momento fallaron. O en algún momento se les fue de las manos eso y ya no están. O quizá fue decisión de ellos. Los padres se esforzaron, porque eso también sucede, hermanos. Usted y yo tenemos al mejor padre, y él tendrá los mejores hijos. Todavía, ¿verdad? Todavía luchamos, batallamos. Entonces puede ser que esos jóvenes ahora o jovencitas hayan tenido los mejores padres, pero que ellos hayan decidido por su cuenta también otro camino. Pero tenemos que enseñar. Enseñemos a nuestros hijos a honrar y amar a Dios. Si no lo hacemos, ellos van a aprender otras cosas en la calle, en la escuela, con la familia, en conversa. Pero enseñemos, sobre todo, con el ejemplo. ¿No era lo que hacía el maestro? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Seamos ejemplo, no solo con palabras, sino con nuestra forma de vivir. ¿De qué sirve que yo le diga a mis hijos que hagan ciertas cosas para el Señor si no ven que yo las haga? Si yo les digo, busquen a Dios ustedes, y ellos no ven que yo oro, que yo alabo, que yo los reúno alrededor del altar familiar para poder ofrecer alabanza, si no ven que leo la Biblia, si no se las leo a ellos y yo lean esto, hagan lo otro, eso no es un buen ejemplo. Un maestro enseña no solo con palabras. Efesios 6:4 nos dice que enseñemos a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor.
Entonces, estamos siendo buenos maestros, padres de familia, aún quizá para con nuestra esposa también. Entre paréntesis, no podemos ser el papá de nuestra esposa, ni usted, hermana, la mamá de su marido, ¿verdad? Pero podemos enseñarnos mutuamente. Esa es una segunda característica. Una tercera característica en Proverbios 13, verso 22. Proverbios 13, verso 22. El bueno, el piadoso, el justo, el hombre de verdad, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Todo hombre de virtud también es un proveedor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre de virtud es un proveedor. Y la provisión no tiene que ver solamente con lo material. Miren, platicábamos mi esposa y yo en la semana, bueno, a veces platicamos de algunos pasajes de la Escritura, y ella me comentaba cómo mucha parte de la iglesia ha creído que ese nombre que le reveló Dios a Abraham cuando ofreció a Isaac, ¿recuerdan qué nombre le reveló? ¿Qué nombre le reveló cuando ofreció a Isaac? Y luego ya Dios le dijo, Jehová Jireh. Jehová Jireh. ¿Y qué significa Jehová Jireh? Yo soy el proveedor. Y gran parte de la iglesia lo usa como para la provisión física, ¿no? Señor, tú eres el proveedor. Pero si leemos el contexto, pues sí, proveyó un carnero ahí, pero no tiene que ver solamente con lo material. Y asimismo un proveedor en casa no solo es proveer el dinero, las cosas materiales, como muchos padres hacen, ¿verdad? Hay muchos padres en el mundo, espero que aquí no, pero que solo proveen dinero y cosas materiales a sus hijos para tenerlos contentos, pero no hay disciplina, no hay instrucción, no hay enseñanza. Pero provisión es más que eso. Por supuesto debe proveer alimento, techo, vestido, pero ¿sabes qué les hace falta también a nuestros hijos? Tiempo. ¿Cuántos padres de familia aquí le dedican tiempo a sus hijos? Para jugar, para salir a caminar, para salir a algún lado. Hay padres que trabajan duro, ¿verdad? En su negocio o en el trabajo, en la semana, y difícilmente pueden tener un tiempo, pero llega el fin de semana y ¿qué hacen? Pero los hijos, la familia, la esposa, hay que darles tiempo. También tú debes proveer tiempo, debes proveer tus palabras, debes proveer cariño. Herencia es lo que dejas a tus hijos, pero legado es lo que dejas en tus hijos. Y hermanos, hay que preocupémonos más por dejar un legado en ellos que dejarles algo a ellos, hablando de lo material. Claro, si hay la oportunidad está bien, pero no descuidemos, no desbalanceemos el camino. La Biblia dice que debemos dejar las dos cosas, herencia y legado. Así debe ser un hombre de virtud, un hombre de verdad. Y aunque este mundo
diga lo contrario y trate de hacernos creer que la responsabilidad de la provisión es de los dos, de la esposa y del esposo. No es así. Desde el principio no fue así. Cuando Dios creó al hombre, antes de la caída, ¿qué lo puso a hacer? Le dijo a Adán: ya estás aquí, toma esto y ponte a trabajar. Antes de la caída, en el huerto. No puso, y ya después que la mujer fue creada, no le dijo lo mismo. La responsabilidad de la mujer es tener y criar a los hijos. Y el hombre es el que debiera estar proveyendo. Bueno, es el orden, ¿verdad? Que Dios nos dé también la sabiduría para administrar lo que Él nos da. Para no, en ocasiones yo con los años he aprendido que desde que mis hijos fueron pequeños, que no siempre, aunque teníamos algo, se lo íbamos a dar. Si él quería algo o ella quería algo, aunque tuviéramos en ese momento las finanzas para hacerlo, en ocasiones Dios no nos decía que no se lo diéramos. O sea, no porque tengas el dinero, tú debes darle a los hijos lo que ellos pidan. Hay que enseñarles el valor de las cosas. Pero nosotros somos los que debemos seguir proveyendo en el hogar. Una cuarta característica, en el Salmo 112, verso 1 y 2. Salmos 112, verso 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjate, la bendición y la promesa tan preciosa que Dios nos da, varón, a ti y a mí, si tememos a Dios y nos deleitamos en sus mandamientos. Nuestra descendencia, dice aquí en el verso 2, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y puedes seguir leyendo ahí. Y aunque habla de cosas materiales o de una bendición material, por supuesto también incluye lo espiritual. Este Salmo 102 es una promesa preciosa, pero hay una condición. Y es que todo hombre de verdad, hombre de virtud, debe tener temor de Dios y enseñarlo a sus hijos. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, verso 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él cada domingo, dice así su Biblia, todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, o sea, no haya orgullo, altivez, arrogancia, sentirse más que otros,
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Tenemos una clave aquí para llegar a aprender a tener el temor de Dios, varones, en nuestra vida. Esto está dirigido a los reyes. Y el domingo pasado nos recordaban en una profecía, ¿no? El llamamiento del León de Judá. ¿Cuál es? Entonces, comportémonos como los reyes. Un rey no solo lee. Fíjate lo que les decía. Si va a ser un rey, tiene que escribir en un libro una copia. ¿Has escrito de vez en cuando algún pasaje de la Biblia? Cómprate un cuaderno y comienza a escribir la ley. La ley es su palabra, es toda la Biblia, no solo es la ley de Moisés, según Pablo, el apóstol. Y no solo escribirla, por eso es bueno que traigas aquí a la iglesia un cuaderno para que escribas los mensajes. Y luego en tu casa, en la semana, puedes compartirlos con tus hijos, enseñarlos. Pero dice ahí, léela, lee la palabra todos los días, y así vas a aprender lo que es el temor de Dios. Yo ya sé, hermano, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ya lo tenemos, ¿no? Porque es lo que dice Proverbios. Pero una cosa es tener la definición así, como lo que es la fe. Somos buenos, ¿verdad?, para tener retenidos ciertos versículos y memorizados. Y tú sabes qué es la fe, hermano. Sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, explícame eso. Y en la primera prueba te das cuenta si eso que te sabes de memoria estás viviéndolo. Si tu fe es lo que dices, la certeza de lo que no estás viendo, la convicción en ti. Cuando hay una escasez económica y dices, yo sé que mi Dios, mi Padre, me va a proveer. O empiezas a tener preocupación y vas al banco, vas a pedir al hermano prestado, ahí a los de la tanda, o a ver a quién, a la caja popular. Pero te sabes el término. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. No, hermanos. Para aprender el temor de Dios, tenemos que hacer cosas prácticas. Y una de esas es, lee tu Biblia todos los días. Por eso les decía eso al principio, antes de la oración. No solo por la cuestión del servicio. Dios te puede mostrar, te va a revelar lo que puedas edificar a la iglesia a través de un pasaje de la Biblia. Pero no solo eso, ¿qué sucedió con el Señor Jesucristo cuando Él fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo? Si Él no hubiera sido instruido en su niñez por medio de la palabra de Dios, cuando el enemigo llegó, Él no sabía qué sacar de adentro. Cuando te llega la prueba, el Espíritu Santo te ayuda a sacar de adentro alguna promesa, algo de Dios para fortalecer tu fe y enfrentar esa prueba. Y Jesús logró la victoria gracias a que pudo citar la Escritura. Por supuesto, Él la vivía, pero Él sabía. Cada vez que venía el enemigo para tentarlo, Él decía, sí, pero la Biblia dice esto. Mi Padre dice esto. Es una de las formas en que podemos enfrentar las pruebas, las tentaciones y aún al mismo enemigo o a los enemigos que Él mande, porque perdónenme, pero el diablo no es omnipresente. Y hay en muchas iglesias lo andan reprendiendo por todos lados, pero el diablo no está en todo lugar. Él no es Dios. El único que puede estar en todo lugar omnipresente es Dios. Él tendrá por ahí demonios que por ahí andan, ¿no? Pero Él no puede estar en todos los servicios de las iglesias.
Entonces, Deuteronomio 14, más atrás, 22 y 23. Esta es otra cosa práctica para aprender a tener el temor de Dios. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. No, pero yo no tengo grano, ni vino, ni aceite, entonces soy libre, ¿no? Bueno, en ese tiempo eso es lo que se diezmaba. Jacob, antes de eso, cuando él salió huyendo literalmente de su casa, él le dijo a Dios: de todo lo que me dieres yo te voy a dar el diezmo. Malaquías, puedes leer después Malaquías 3. Traed los diezmos al alfolí. Y en un alfolí no iban a traer vino y aceite. Poco a poco, cuando el Señor Jesús estaba ahí en el templo y todos llegaban, no estaban llegando con granos y con aceite y con vino, estaban llegando con dinero, con monedas. La viuda dio sus 2 blancas. Entonces, leer la Escritura y diezmar nos enseña, nos instruye a aprender el temor de Dios. Usted y yo no formamos lo que decimos o lo que hablamos, formamos lo que somos. Y yo me he dado cuenta, hermanos, Dios me ha bendecido con 4 preciosas hijas, un hijo, 3 hijas, un hijo, pero nos hemos dado cuenta, mi esposa y yo, con los años, que cuando enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios, si ellos se esconden para hacer algo, porque nuestros hijos de niños y de jóvenes son como cualquier niño y joven de cualquier familia, pero estamos instruyéndolos. Pero nos hemos dado cuenta con los años que si ellos se esconden para hacer cosas ocultas, pecados ocultos, algo escondidas, tarde o temprano se acercan para confesar sus faltas. Eso es el temor de Dios. Eso sucede cuando tú enseñas a tus hijos el temor de Dios. El Espíritu viene, los redarguye y se acercan contigo: papá, mamá, hice esto. Lo hemos vivido, hermanos, desde la niñez. Y por supuesto ha habido disciplina después, pero es una gran bendición. El Espíritu Santo los redarguye, los detiene, diciéndoles: eso que estás viendo no es correcto, eso que estás haciendo no es correcto, aunque tú lo veas en otros hermanos o hermanitos o hermanitas de la iglesia. Si enseñamos el temor de Dios, nuestros hijos van a ser librados más fácil del pecado, hermanos. Van a ser redarguidos, van a encontrarse con Dios. Y una última característica que quiero dejarles. En Génesis 35, verso 18. Oh, cuánta falta hace en las iglesias, en el mundo, en los negocios, en los trabajos, en cualquier lugar. Hombres de verdad, hombres de virtud, hombres íntegros. Génesis 35, 18. Es el último de los hijos de Jacob naciendo aquí, y la muerte de su madre. Dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, es decir, Raquel era la esposa que estaba dando a luz.
llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Qué importante es, amados hermanos y hermanas, que como padres y madres hablemos siempre en lo secreto, por supuesto, sobre todo, de nuestros hijos bien. Hablemos bien. Oremos por ellos, esperemos lo mejor de ellos. Su madre, y aquí vemos también el poder de las palabras, su madre profirió algo sobre Benjamín, pero su padre también. Su madre lo llamó hijo de mi tristeza. Y a lo largo de la Biblia usted puede encontrar pasajes donde realmente Benjamín se comportó de una manera, ya sea como persona o como tribu, su descendencia, como realmente alguien que causó tristeza, pena. Como en el caso de los jueces, donde hubo una mujer, ¿se acuerdan de la mujer concubina? Ellos eran los que estaban ahí, alrededor eran de la tribu de Benjamín. Es triste esa historia, es de las historias más impresionantes y tristes que puede leer uno en las Escrituras. Terrible, de terror es esa historia que está ahí en Jueces 20. Pero su padre lo llamó hijo de mi mano derecha. Él también profirió sobre su hijo algo. Todo lo que tú y yo decimos de nuestros hijos es importante. Muchas veces hemos visto en lugares públicos, mi esposa y yo, a madres de familia insultando a sus hijos pequeños, diciéndoles que no sirven para nada o haciéndolos públicamente, hablándoles mal, maldiciones, ¿verdad? Eres un perezoso, eres un holgazán, eres esto. Y uno piensa que eso no va a afectar. Pero las palabras tienen poder y pueden afectar la vida de una persona. Hay adultos que hoy pueden vivir limitados en ciertas áreas porque de niños tuvieron una infancia difícil en donde fueron menospreciados, menoscabados, humillados y tristemente quizá por sus padres. Nunca les dieron un lugar, nunca les dieron alabanza, nunca les dieron cariño, aprecio. Y ellos viven así, aún ya siendo adultos. En Génesis 49, Jacob profiere una bendición sobre Benjamín, no solo cuando nació. Génesis 49, 27 le dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y como dije, lo que la madre profirió de él, realmente llegó a experimentarlo esa tribu, o la descendencia de Benjamín. Fue algo triste. Pero por otro lado, lo que su padre profirió de él fue glorioso, hermanos, porque fue una bendición. Y solo veamos rápidamente algunos versos que hablan de las virtudes que tenía esa tribu. En Primera de Crónicas 8, 40. Primer libro de Crónicas, Primero de Crónicas 8, 40, dice: y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. También se cumplió por ese lado, proféticamente, la parte correcta, buena de la bendición del padre Jacob.
Fueron hombres valientes y vigorosos, diestros. Hay otros pasajes que hablan de eso también, pero en 1 Samuel 9:21, el primer rey que tuvo Israel, ¿quién fue? Saúl. ¿Y sabe de qué tribu venía? De Benjamín. Lo puede leer después en 1 Samuel 9. Leo el 16 nada más. 1 Samuel 9:16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe. Dios le está hablando a Samuel, diciéndole que Saúl va en camino y él va a ser ungido como el próximo rey. Sí, tristemente él terminó mal. Pero ¿saben quién más desciende de la tribu de Benjamín? Pablo también. Pero antes de Pablo, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Esther y Mardoqueo eran de la tribu de Benjamín. Y ellos fueron usados para librar a los judíos de la muerte. Y finalmente el que ustedes mencionaron, Pablo lo menciona en Romanos 11:1 y en Filipenses 3, que él era descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo, qué hombre, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar una bendición? Por eso el salmo que leímos, 112, el hombre que teme a Dios y se deleita en los mandamientos, su descendencia será poderosa en la tierra. Y no bastó con eso. Apocalipsis 21 nos habla de las puertas, y una de las puertas en la Nueva Jerusalén tiene el nombre de Benjamín. Los hombres de virtud, los hombres de verdad, tienen estas y muchas otras características, pero esta es muy importante también: esperar y orar por lo mejor para nuestros hijos. No importa si tu hijo no está en el camino, tu hija no está en el camino, tú debes seguir luchando y peleando en oración, derramando tu corazón, pero también obedeciendo lo que dice Dios que hagas. Porque tú puedes orar toda tu vida, pero si no te pones un límite, no pones separación entre tú y Él, no creo que haya un buen resultado. El hijo pródigo tuvo que verse solo para poder darse cuenta: oh, he fallado, no solo a Dios, a mi padre. Me desvié y no me di cuenta, tanto que me dijeron. Pero mientras tú estés cerca de tu hijo y de tu hija, dudo que él o ella vayan a arrepentirse, a regresar al camino. Yo quiero que los varones pasen aquí al frente, y hermanas, ore por su marido aquí, que va a pasar al frente. Oremos por los varones, que Dios nos haga hombres de virtud, hombres de verdad, hombres sabios, protectores, vigilantes, maestros, proveedores. Hermanos, la familia está siendo atacada desde hace tiempo ya, duramente. Las familias, ¿se han dado cuenta? Las familias están siendo atacadas y destruidas. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Proféticamente, lo que la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El pastor de la casa es el padre de familia. Cuando el padre de familia está mal y es derribado, la mujer, los hijos, las ovejas, se vuelve un desorden, se dispersan. No deje de orar por su esposo, hermana,
por su gordito, por su viejo, como le digan. No deje de pedir por él. Mire, no es tan feo como usted lo ve. Acuérdese de cuando se acercó por primera vez y sus ojos brillaron. Siga viéndolo así, con esa paciencia. Pero no desespere. Mejor llévelo en oración. Cada día, cuando él sale al negocio, cuando él sale al trabajo, o cuando él no esté en casa, haga una oración por él. Sobre todo si va a un trabajo. Guárdalo de esas Jezabeles, Señor. Guárdalo de las Dalilas. Guarda sus ojos. Trae tu temor sobre él. Que se acuerde que en casa estoy yo, esperándolo, y si tienes hijos, y sus hijos. Pero ore por su marido. Él necesita también, ¿sabe? Él necesita de sus oraciones también. Aunque lo vea rudo, fuerte y a veces molesto, y como sea que lo vea, o como él se haya comportado, él necesita también de usted, de su oración, para que pueda continuar hacia adelante. Bendiga a su marido, hermana. No hable mal de él, ni con su mamá, de usted, que es la amada suegra de él, ni con la vecina, ni con las hermanas. Hable cosas buenas. Si hay algo, obviamente, que usted lo conoce. ¿Quiénes nos conocen mejor a nosotros varones? Definitivamente la esposa. Ahí no podemos ocultar nada, ellas nos conocen tal y como somos. Pero aún con esas debilidades que tenemos, si ustedes oran, van a ver hombres de virtud, hombres de verdad en su hogar. Sean pacientes, porque la verdad nosotros no las entendemos. Hay veces que no las entendemos. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios. Y ustedes oran, dale sabiduría, Señor, para que me entienda. El Señor nos las va a dar. Usted ahí en su lugar ore por nosotros, que nosotros vamos también a orar por nosotros mismos. Oremos, varones, y pidámosle la gracia al Señor para poder entregar buenas cuentas en aquel día. Señor Jesús, te damos gracias. ¿Cuántas luchas hay hoy en este tiempo para los varones, las cabezas de familia, Señor? Fuera de casa, dentro de casa, en todo lugar. Pero aquí estamos en el altar todos nosotros, suplicando tu misericordia, tu favor. No queremos ser hombres de las multitudes. No queremos ser cualquier hombre, cualquier varón. Queremos ser hombres que teman a Jehová. Queremos ser hombres temerosos de Dios, protectores de nuestro hogar, vigilantes, maestros, que hablemos bien de nuestra esposa, de nuestros hijos. Señor, en estos días las familias están siendo atacadas fuertemente. Si Jehová no edificare la casa, en vano vela la guardia. Pero aquí estamos nosotros para comprometernos delante de ti en este altar y decirte, ayúdame, Señor. Quiero ser un hombre fiel a ti, un hombre de verdad, un hombre íntegro, un hombre de virtud. Permíteme conocerte más, Señor. Llegar a ser cada vez más como tú. Ayúdanos esta mañana, Señor. Derrama esa gracia sobre cada uno de nosotros, la sabiduría que necesitamos. Aquí hay hombres que tienen negocio, que van a un trabajo. Dales también esa sabiduría. Y lo que necesitan, capacítalos. Hoy hemos cantado que tú estás aquí pasando para suplir toda necesidad. Queremos llegar a ser como Noé, Señor, que toda nuestra casa esté en el arca.
y que podamos entregar buenas cuentas al fin del camino, Señor Jesús. Oh, gracias te damos. Ayúdanos. Ayúdanos a ser constructores, edificadores de una morada en nuestro hogar. Que ese altar en la casa, ese altar familiar no se quede sin sacrificio. Que estemos continuamente ahí, Señor, con nuestra familia, con la esposa, los hijos, si es que hay. Oh, haznos hombres consagrados, Señor. Santifícanos, Señor, límpianos y purifícanos. Oh, pon un amor profundo por tu palabra y por ti, Señor, en nosotros.
haznos tu morada, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Muchas gracias. Mi corazón te ama y te necesita, Señor. Tú eres mi necesidad. Esta mañana he fijado mis ojos sobre ti, sobre ti, sobre ti. Esta mañana he fijado mis ojos sobre ti con ternura para hacerte entender y enseñarte el camino en que debes andar. Quiero que sepas, hombre, que sobre ti fijaré mis ojos para hacerte entender y para enseñarte el camino en que debes de andar. Con mucha ternura te miro esta mañana a la necesidad de tu corazón, al clamor que hay en tu corazón. Estoy aquí para responderte, para ayudarte, para socorrerte, para darte mi gracia, para fortalecer tu corazón, para consolarte, para redimirte y darte un tiempo nuevo de poder, de gracia. Sobre ti he fijado mis ojos en esta mañana. Santísimo. Señor mío, tus bondades y misericordias son grandes, Señor. Sí, Señor. Mira, Señor, cuántos sacerdotes hay en este lugar, Señor. Y necesitamos, Señor, de tu guianza, Señor. Porque sin tu guianza, Señor, no somos nada, Señor. Por eso, Señor, danos, Señor, tu sabiduría, Señor. Tu sabiduría, Señor, pero también en tu sabiduría, Señor, viene, Señor, la sanidad, Señor. La sanidad, Señor, no solo del cuerpo físico, sino del espíritu, Señor. Por favor, sigue sanando, Señor, esa parte que está estorbando en nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Cristo Jesús, te rogamos que así lo sea.
dos características más, hermanos varones. Un hombre de virtud y de verdad es un sacerdote fiel del hogar. Seamos fieles sacerdotes en casa. Y la otra es que recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice: no tratemos con aspereza a nuestra esposa. Eso llega a sucedernos. Pablo los dice: no trace. Ellas son vaso frágil. Quizá tiene un carácter, un temperamento fuerte, pero es un vaso frágil según la Biblia. Y una exhortación que nos hace el apóstol por el Espíritu es: no seas áspero con tu esposa. Así que si tú has sido áspero en estos días con ella, tú tienes que pedirle perdón al terminar, cuando estés a solas si quieres, o cuando llegues a tu lugar, pero no seamos así. Ellas son el vaso frágil, nosotros somos los que estamos en un sentido o en una posición superior a ellas, no por ser más, como dije ya en una ocasión, ¿no? Es el orden de Dios, pero precisamente ellas necesitan un mejor trato de parte de nosotros. Así como hoy acabamos de oír, a pesar de ser varones, dice Dios: te hablo con ternura. Hablemos, esforcémonos por hablarle con ternura a nuestra esposa, y no solo cuando queremos estar a solas con ella, sino en todo tiempo, en todo momento. Que Dios nos siga ayudando, hermanos. Pueden pasar a su lugar. Mi corazón con necesidad clama por ser tu morada, con tu gloria y riqueza inefable, Señor. Cerca, mi amado, de ti, con tu gloria y riqueza inefable, Señor. Cerca, mi amado, de ti. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Conseguirán gozo y paz, y tinieblas y tristeza ya no tendrán. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Conseguirán gozo y paz, y tinieblas ya no tendrán. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Y en sus vidas gozo eterno brotará. Y en sus vidas gozo eterno brotará.
eres un joven soltero, pues toma nota, por si algún día llegas al altar, y no al altar de oración, sino al altar del sacrificio. Pueden sentarse, hermanos.